Hola comunidad, muy buenas noches. Espero que el día de hoy se encuentren perfectamente y estén listos para este nuevo episodio que les traemos en este subcanal. El día de hoy nos comparten un relato de un pequeño poblado en las afueras de Guanajuato. Un pequeño poblado el cual es muy conocido, pero que hay muchas historias en él. El día de hoy les vamos a dejar un pequeño relato de este lugar. Tal vez lo conozcan. Un pequeño pueblo minero en su auge hace mucho tiempo y ahora es una zona turística conocida como Real de 14. Bueno, sin más, los dejamos con el relato de esta noche. Hola a todos, mi nombre es Adriana. Quiero compartirles un relato que le pasó a mi mamá y que actualmente me pasó a mí hace no más de un mes. Mi mamá tenía un extraño espejo en casa, un espejo que toda la vida me dio miedo. Siempre sentí algo tenebroso en él, pero mi mamá lo guardaba con muchísimo aprecio, ya que había sido un regalo de parte de mi abuela. Se lo había regalado porque decía que era muy antiguo y que tenía un valor más que sentimental. También aseguraba que era de algún lugar lujoso de Europa. Mi abuela falleció cerca del 90. Yo era apenas una pequeña niña. Y mi mamá debió haber tenido unos 37 o 40 años en aquel entonces. Recuerdo que el espejo se lo quedó y cada vez que pasaba se veía en él. Yo lo único que suponía era que tal vez le daba ese recuerdo de mi abuela. El recuerdo de que esa cosa había sido suya y era una forma de tenerla presente aún en su vida. Sin embargo, pasó el tiempo y me daba cuenta de que esto no cambiaba. Ya estábamos hablando del año 2000. Ya habían pasado más de 10 años y sin embargo pasaba mi mamá en ese espejo y se volteaba a ver por un momento y seguía su camino. Un caso extraño es que jamás se arregló en ese espejo. Jamás se veía más que ese solo instante que pasaba por él, pero que sin duda todo el tiempo lo hacía. Yo estaba muy joven en aquel entonces. Para el 2000 debí haber tenido tal vez 16 años, pero el espejo no me resultaba atractivo para arreglarme en él tampoco. Y tenía uno más pequeño en mi habitación, el cual había escogido yo y que era donde me maquillaba y arreglaba. Eso siguió sucediendo como hasta ahora, hasta que cumplí 20 años. Recuerdo que estaba estudiando en la universidad y por algún extraño juego que estábamos haciendo entre mis primas y yo en mi habitación. No recuerdo si estábamos jugando a lanzar almohadas o no recuerdo qué otro juego era. Pero el espejo de mi habitación terminó en el suelo, roto en 1000 pedazos. Mi mamá no me dijo nada en ese momento, pero al día siguiente me dijo que no tenía dinero para poder comprarme uno. Le dije que no importaba, que no pasaba nada, que podía arreglarme en el espejo del pasillo mientras conseguía o tenía dinero para comprar uno a mi gusto. Fue entonces que saqué una pequeña mesita y la coloqué justo debajo de este. Y era donde pasaba, me peinaba y me maquillaba antes de ir a la escuela. Pero al igual que mi mamá, había algo raro en él. Había algo extraño que podía verme por un momento, pero me daba miedo verme fijamente a los ojos. Me daba
miedo verme más de un instante en ese espejo. Es algo extraño de explicar, pero cuando estás en un espejo y te ves, te aprecias, te observas a ti mismo. Sin embargo, este espejo te daba la impresión de que algo no estaba bien, de que ese reflejo no era tuyo. En el reflejo se apreciaba algo que daba miedo, que daba terror. Ese primer día que me maquillé ahí, bueno, que al menos lo intenté, fue suficiente para darme cuenta. Mi mamá simplemente vio que metí mis cosas nuevamente y solo me dijo, ¿no te ibas a peinar y arreglar en ese espejo? Yo simplemente le dije que no, que lo haría en mi habitación, como quedara. Mi mamá simplemente movió la cabeza y encogió los hombros y no me dijo nada más. Y así ese espejo simplemente mostraba eso, pero nada más. Para 2015 yo ya había terminado la carrera universitaria. Ya estaba yo trabajando, ya estaba yo casado. Y un día fui a visitar a mi mamá. Y me platicó que ese espejo se lo había regalado el abuelo. Y que era importante para ella. Bueno, eso me dijo en aquel momento. Le dije que por qué me decía eso. Pero por desgracia mi mamá se sentía mal, enferma. Y no estaba equivocada. Meses después de aquella charla, la perdí. Pero ese espejo un día estaba envuelto en papel y con su letra le puso para Adriana. Platiqué con uno de mis hermanos y dijo que no había ningún problema en que me lo llevara. Y fue así que me lo llevé. Lo tuve en casa y estuvo guardado por mucho tiempo. Hasta que en una limpieza del año pasado, justamente en 2023, una de mis hijas lo vio y me preguntó qué era eso. Solamente le dije que era un espejo, que era un regalo de su abuela. Mi hija entonces me dijo que sí podíamos abrirlo. Y lo hicimos. Y ella me dijo que se veía bastante antiguo y pesado. Solo le dije que sí y fue todo. Entonces pensé en colocarlo en el pasillo, igual que con mamá. Pero algo no acababa de convencerme. Entonces fue que decidí volver a hacer lo que había hecho aquella vez que tenía 20 años. Intentar verme en aquel espejo. Ya consciente de lo que sucedía, ya consciente de lo que estaba pasando. Fue así que colgué aquel espejo. Me paré frente a él con los ojos hacia abajo. Levanté la mirada. Levanté la mirada y vi mi reflejo ahí. Pero estoy segura que ese reflejo no era mío. Ese reflejo no era yo. Veía un rostro lleno de maldad, con una mirada totalmente fría e inexpresiva. Una mirada como si se tratara de alguien malévolo viéndome a través de aquel espejo. No aguanté más que ese instante y
Grité y me hice a un lado de aquel espejo. Fue a mi habitación y corrí por una toalla y se la puse encima. No quise saber más de él. Así como le envolví, lo subí a mi camioneta y me lo llevé. Me lo llevé y lo tiré en un lugar lejano. Me aseguré de que nadie más lo tuviera, pues en aquel lugar lo rompí. Le arrojé tantas piedras como pude hasta hacer los vidrios lo más pequeños posibles. No sé si hice bien o no, porque el espejo ya no existe. Pero ahora ese rostro que vi en aquel espejo, me ha estado perturbando en mi sueño. No sé qué sea. No sé si alguien me puede ayudar con esto. Porque van noches que he estado soñando ese mismo rostro, que parecía ser mío, pero que estoy segura que ese no es mi reflejo. Muchas gracias.